Informe 24, con Hania Novel. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar del Medio Oriente. Joel Schwartz es un historiador argentino radicado en Israel desde hace más de 3 décadas. Es docente, conferencista, trabaja en el Instituto Yad Vashem, el principal centro mundial de investigación y enseñanza sobre el Holocausto. También ha sido profesor en el Kibbutzim College de Tel Aviv y asesor académico en programas de educación sobre memoria y derechos humanos en América Latina. Tiene un enfoque que combina la historia, la sociología y, por supuesto, la ética pública. Schwartz se ha convertido en una de las voces más lúcidas sobre los dilemas que atraviesa la sociedad israelí contemporánea. Vamos a platicar, vamos a analizar este tema del que ya hemos venido hablando: la guerra en Gaza, la situación de los secuestrados, la entrega de los rehenes y los desafíos que enfrenta Israel el día después. El día después es básicamente de lo que vamos a hablar. Profesor Schwartz, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Hola, Hania, muy buenas tardes a ti y un saludo muy grande para toda la audiencia que nos escucha, nos ve. Muchísimas gracias. Han pasado 2 años y días desde el ataque de Hamás, de aquel trágico 7 de octubre, y la guerra en Gaza sigue cobrando vidas. ¿Cómo describiría, profesor, el estado de la sociedad israelí hoy? Bueno, hoy hemos vivido un día muy particular, de mucha emoción, te diría inclusive por momentos de euforia, con el retorno finalmente de 20 rehenes que han permanecido en cautiverio de Hamás durante 2 años en condiciones terribles, y sobre todo después de mucha incertidumbre acerca de en qué estado regresarían y si regresarían. Yo confieso que hasta hace muy pocos días yo también tenía mis dudas de que estos 20 rehenes iban a regresar, y de regresar iban a regresar relativamente enteros, o sea que más allá de que han sufrido vejaciones y hambre y en algunos casos torturas, sin lugar a dudas el hecho de que estén de nuevo con nosotros es un gran alivio, es como una enorme piedra que se ha caído de nuestras espaldas en el día de hoy. Ha hablado, profesor, del dilema de los secuestrados. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, en general, no solamente en Israel, en el mundo, hay toda una cuestión que tiene que ver con justamente el dilema de hasta qué punto es legítimo negociar con organizaciones terroristas que utilizan el secuestro como método para obtener concesiones. En el caso concreto de Hamás, liberación de presos que han sido ya juzgados y condenados en Israel, de alguna manera siguen buscando la legitimación posterior a los ataques del 7 de octubre del 2023 y de alguna manera mantenerse en el poder de una u otra manera en la franja de Gaza, y siempre están las voces que dicen no se puede negociar con el terrorismo, no se puede negociar con este tipo de gente. Y frente a eso está el ethos, ¿sí? La cultura de una sociedad o el compromiso de una sociedad que viene y dice nosotros no dejamos a nuestros hermanos atrás, o sea, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que hasta el último de nuestros hermanos que ha caído en cautiverio sea rescatado y sea devuelto a su casa, vivo o muerto. Esto es un tema muy importante de la cultura judía en general, pero en la sociedad israelí, desde que comenzó a existir el Estado de Israel, ha sido un tema muy central, que algunos lo ven como una debilidad, yo lo veo como una fortaleza. Esa esencia de traer de vuelta a los suyos a cualquier precio, en este caso es la escalada más dramática que ha vivido Israel desde sus tiempos modernos o contemporáneos, y evidentemente también el enemigo ha cambiado las reglas. La postura sigue siendo la misma, no se negocia con los terroristas, ¿cierto? Bueno, la postura retóricamente es que no se negocia con los terroristas. En la práctica, todos los estados del mundo han negociado con terroristas, Israel no es la excepción, y en realidad la pregunta es en qué condiciones se negocia y qué es lo que se negocia, ¿sí? Negociar se negocia porque si los terroristas tienen, en este caso, personas que tú quieres rescatar,
Al final se termina negociando, y aunque no fuera así, las guerras no pueden durar infinitamente. ¿Sí? El fundador del Estado de Israel, David Ben Gurión, ya en los fines de los años 40, cuando se creó el Estado de Israel, decía que Israel puede salir de una guerra siempre y cuando que reúna tres condiciones: que sea una guerra corta, que sea una guerra que cuente con absoluta legitimidad interna y que cuente con un fuerte apoyo externo. En el momento en que la guerra en Gaza comenzó a perder de una manera u otra cada una de esas tres pilares, se hizo larga, perdió legitimidad interna porque muchas personas querían el fin de la guerra y que se llegara a un acuerdo que liberara a los rehenes, y se perdió mucha legitimidad externa. Si nosotros miramos el 7 de octubre del 2023, una enorme cantidad de países apoyaban la posición israelí, la necesidad de Israel de retaliar, de responder bélicamente al acto criminal de la organización terrorista Hamas. Ese apoyo internacional se fue debilitando y perdiendo con el tiempo, hasta que llegamos a una situación en que prácticamente el único sostén político a nivel internacional del Estado de Israel es Estados Unidos y algunos 4 o 5 países que se alinean con la política de Estados Unidos. Estas tres condiciones, en el momento que no se cumplían, también Israel necesitaba para su propia cohesión interna, para su propia sanación interna, inclusive para volver a recuperar cierto equilibrio social y económico, necesitaba de alguna manera ponerle un fin a la guerra, y vino el presidente Trump y le ofreció una solución lo suficientemente amplia como para que Israel lo pueda aceptar, y también del otro lado se pueda llegar a aceptar esa solución. Sobre esos tres pilares, profesor, el tercero, la legitimidad externa, ¿qué opinión le merece y cuál es el termómetro de la sociedad israelí sobre los actos contra Israel en el mundo? Estas banderas pro-palestinas, la acusación que cae sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu de genocidio, su gobierno, en fin, ¿qué opinión le merece a usted y cuál es el termómetro de la sociedad en relación a esto, los pro-palestinos y las acusaciones que hacen? Mira, yo creo que hay que dividir entre distintos factores. Yo creo que por un lado es verdad que como nunca, o como hace mucho tiempo que no teníamos un precedente, se ha aprovechado, se ha manipulado el tema de lo que estaba sucediendo en Palestina, que no es dramático, es dramático y es terrible, y la población palestina ha sufrido sin lugar a dudas en esta guerra. No hay cómo minimizar eso, y sería de necios intentar minimizar el sufrimiento de los palestinos, pero este sufrimiento ha sido manipulado para justificar ataques a la esencia misma de la existencia del Estado de Israel. Podríamos decir que esto tampoco es nuevo. ¿Acaso lo nuevo sea que esto ha llegado y ha copado muchas de las grandes capitales de Occidente y de América Latina y de Europa, inclusive en vastos sectores de la academia y de la juventud en Estados Unidos? En este sentido estamos frente a algo relativamente, si no nuevo, por lo menos que hacía mucho tiempo que no se vivía de esta manera. De todas maneras, yo tengo la sensación que cuando las aguas se aplaquen, es decir, ahora que entramos en un proceso de, no lo voy a llamar de paz, pero de cesar fuego, mucha de esa efervescencia vamos a comenzar a ver que también va a comenzar a bajar y a aplacarse, si bien va a continuar en algunos sectores que no están conformes con el cesar del fuego, que no están conformes con el acuerdo que se está logrando con esta enorme coalición internacional que está apoyando un acuerdo entre Israel, los palestinos, el mundo árabe, con Estados Unidos como padrino de todo esto. Hay gente que está como amargada, triste de que la guerra se termine de esta manera. Yo me pregunto si la única forma en que un americano o un israelí pueden ser aceptados por esta gente es rindiéndose sin condiciones o directamente entregándose a sus verdugos para ser asesinados. No quiero decir con esto que la política israelí o la política americana sean siempre justas y puras y se guíen solamente por la ética,
pero me parece que ha habido una manipulación, esa manipulación continúa existiendo. Uh-huh. De todas maneras, me parece que a la sociedad de Israel, a los israelíes, esto ya comenzaba a afectarles en su vida cotidiana. Ya no es una cuestión de una manifestación aislada en Londres o en Bogotá o en algún lugar del mundo, sino que ya es algo que comenzaba a afectar la vida cotidiana de los israelíes, ya comenzaban a sentirse cada vez más aislados del mundo, y creo que en ese sentido el presidente Trump nos proporcionó de alguna manera una solución que nos permite recuperar un lugar en el concierto de las naciones. No se vayan, volvemos. Estamos aquí en Informe 24.